Vamos a hacer una presentación. Les voy a contar cómo lo estamos haciendo, qué hemos encontrado y la idea era presentar de pronto a algunos de los involucrados en el documental, principalmente Elías, que es, bueno, como van a ver ahora más tarde, la persona encargada va a ser el protagonista central de la historia, pero tuvo problemas de conexión, entonces no va a poder acompañarnos. Entonces yo les comentaré qué hemos hecho con Elías y también les daremos un estimativo de la fecha que tenemos para el lanzamiento del documental. Este proyecto de investigación se enmarca dentro de la beca de investigación en música del Instituto Distrital de las Artes y Dartes del año 2019. Es decir, yo presenté el proyecto y salí ganador para esta categoría, es decir, como beca de investigación en música. Inicialmente el proyecto se había planteado para trabajar un tema, digamos, teniendo mucho énfasis en una caracterización musical del metal en Bogotá. No obstante, los jurados consideraron pertinente que, dada la característica del mismo proyecto, se hiciera un énfasis en las subjetividades, es decir, en cómo el metal aportó a la construcción de subjetividades de lo que conocemos como, por ejemplo, los metaleros dentro de la ciudad de Bogotá, principalmente en la época de los 80, que es cuando se encuentra, digamos, el asiento fuerte aquí del metal en la ciudad de Bogotá. Y también recomendaron hacer el documental. ¿Por qué hacer el documental? Porque en la beca se había planteado sacar un libro y además hacer el documental, pero pues los jurados consideraron y recomendaron que era un poco más pertinente, por la misma naturaleza del tema, jugárnosla por el documental. No obstante, pues nosotros a través de otras fuentes de financiación vamos a tratar de sacar adelante el libro, ¿no? Dentro del Instituto Distrital de las Artes hemos tenido, digamos, un apoyo muy importante de parte de Giovanna Chamorro, de la gerencia de música, y del maestro Juan Luis Restrepo, que han sido las personas que han dado una asistencia técnica al desarrollo de este trabajo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Inicialmente se planteó pues la investigación. La investigación tiene un enfoque cualitativo, es decir, no vamos a hacer grandes encuestas, no vamos digamos, a hacer un sondeo a nivel ciudad para determinar los impactos del metal en la construcción de subjetividades, sino que nos vamos a ir más bien por las cualidades que el metal ha generado en algunas personas que consideramos sujetos claves para realizar la investigación, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué personas hemos entrevistado y qué personas quedan pendientes por entrevistar, ¿no? Y a su vez estamos trabajando el documental desde una perspectiva que ahonda la cotidianidad de una persona que ha sido protagonista del metal, como muchos de los que de pronto están viendo esta conferencia, y que queremos darle como ese contorno de vida, con ese, cómo el metal a veces se convierte digamos, en proyectos de vida, en perspectivas de vida, ¿no? El nombre del documental, como les digo, es La ciudad de los gritos, historia musical del metal en Bogotá. Pero, digamos, a la disciplina histórica, no podemos decir que el documental va a ser una reconstrucción sistemática, diacrónica de lo que sería la historia del metal, aunque en la investigación estamos, digamos, haciendo una reconstrucción histórica, pero el documental básicamente va a contar la vida de esta persona y a través de esa persona se va a generar, digamos, una imagen de lo que fue o de lo que ha sido el metal en la ciudad de Bogotá. Y digamos que en la investigación que hemos hecho, estamos haciendo una revisión de literatura. Ahorita más o menos, ahorita les voy a mostrar cuáles son los textos, algunos de los textos que hemos realizado, que hemos revisado. Entrevistas, aquí está la entrevista que hicimos de Andrés Durán en Radiónica, y un trabajo de campo
que se ha visto afectado principalmente por el tema de la pandemia y la suspensión de eventos masivos. Luego eso afectó mucho la visita que teníamos programada a algunos eventos que se iban a realizar aquí en la ciudad de Bogotá, ¿no? Hay que aclarar que, digamos, como investigador, pues también soy una persona y como persona tengo un gusto particular hacia la música metal, ¿no? Yo viví la época de los 80 cuando el metal comenzó a tener un auge muy fuerte aquí en la ciudad de Bogotá, y a raíz de, pues, de aquellos accidentes interesantes de la vida o esas coincidencias de la vida, comencé a revisar unos trabajos que se habían realizado sobre el tema del metal, a ver algunos documentales que se habían hecho sobre el Mono Mackenzie, y me surgió la idea, por ejemplo, de presentar un documental que hablara mucho de la vida de las personas y el papel de estas personas que han trabajado muchísimo por el posicionamiento del metal como como una fuerza cultural muy fuerte dentro de la ciudad, ¿no? Y por lo mismo se han generado una serie de encuentros y desencuentros frente al tema del metal, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en términos de los hallazgos que hemos tenido dentro del metal y que tienen que ver con cómo los sistemas capitalistas de mercado absorben todas las expresiones culturales y hacen de eso unas cuestiones que a veces desdibujan su esencia inicial o para la que fueron constituidos, ¿no? ¿En qué consiste el documental? Pues, como les digo, la investigación, hicimos un diseño conceptual que toma las categorías referidas a metal, a escena, a metalero, bueno, a música, bueno, varias categorías que hemos venido construyendo y, digamos, definiendo para darle forma tanto a la investigación como al documental. Y de la mano de ese diseño conceptual también se hizo un diseño de guión que ha tenido varias etapas, y con el tema ahorita de la pandemia pues también ha generado otros rediseños para poder cumplir por los plazos establecidos que tenemos por el IDARTES. Y también se ha hecho el trabajo de campo que les venía diciendo. Por ejemplo, la foto, no sé, derecha, si ahí donde está el concierto, es el tortazo metal que se hizo en noviembre del año pasado en la Mediatorte, que el IDARTES nos colaboró muchísimo para realizar las grabaciones y las entrevistas. Aquí a la izquierda tenemos a Ángel, que es el vocalista de la banda Ethereal y con quien pudimos hacer ya un par de entrevistas, ¿no? Bien, digamos que dentro de la revisión de literatura tan solo voy a reseñar algunos textos que me parecen claves porque, digamos, se han hecho varios trabajos universitarios frente a al tema del metal, tanto en Colombia como en Bogotá. Uno muy importante es el de Carlos Arturo Reina, historiador, que trabaja, este texto es bien interesante, Bogotá más pesado, metal con historia, y además pues se han revisado otros artículos académicos del profesor Carlos que han dado, digamos, un contexto bien interesante para entender la historia como tal del metal aquí en Bogotá, ¿no? También la tesis de música en blanco y negro, que es de David Bonilla, el texto Black Metal en la ciudad de Bogotá de Omar García, que también es una tesis, y hay un artículo muy interesante que se llama El viaje de los Cabezadura, de Humberto Rodríguez, lo pueden conseguir en internet, y es una historia, digamos, es un texto que basa su argumentación sobre una serie de historias de vida de las personas que han sido protagonistas del metal aquí en Bogotá, ¿no? Que me parece muy interesante porque es como una perspectiva de vida desde los fanáticos para caracterizar y definir el metal en la ciudad de Bogotá. Y dentro de la revisión de literatura digamos, a nivel internacional está el texto mexicano de Música del Diablo de Stephen Castillo, que trabaja mucho el tema que se está desarrollando en esta investigación, y es la forma como el metal allá en la Ciudad de México logró constituir también unas subjetividades muy, muy fuertes. Este libro es muy recomendado, además es muy bueno. También el famosísimo Metal Extremo de Salva Rubio, del que pongo aquí una foto, El sonido de la bestia de Ian Christie, que dan como un contexto general de los orígenes, de las definiciones del metal, del heavy metal y demás, ¿no? Y este es otro, digamos, otro punto de referencia muy fuerte, ¿no? Que es la página del Metal Studies, donde Nelson Barros es una persona como un académico que ha trabajado mucho. Él estuvo en la pasada edición de Fixime, precisamente en la Universidad Nacional, hablando sobre
muchas de las investigaciones que se han hecho a nivel mundial en relación con el tema del metal, pero también a nivel Latinoamérica, y él hacía unas reflexiones muy interesantes frente a la forma como se construye a veces desde Latinoamérica estas investigaciones y que toman, digamos, referencia de conceptos foráneos para tratar de explicar algo que ocurre dentro de estas realidades latinoamericanas. Y de ahí nos surgió también la idea de precisamente entonces contar la historia de vida de una persona que ha gozado y sufrido el metal desde sus distintas facetas, tanto como fan, como metalero, pero también como músico y como músico dedicado a la escena, ¿no? Hemos realizado las entrevistas con Andrés Durán, con el profe, con Bestia. Aquí está la foto de Bestia en Radiónica, que tiene una perspectiva muy interesante frente a la historia del metal en Bogotá y su evolución y cómo, digamos, se ha transformado, ya sea para bien o para mal. Eso, digamos, cada uno lo juzgará cuando salga el documental. También hablamos con Daniel Paz. Él es digamos, el dueño de Goran Blood Productions. Tiene una perspectiva muy, muy interesante frente a todo el tema de la gestión en el metal, con Camilo Fernández y Aníbal López de Psychophony Records, y con varios seguidores. Entre ellos resalto a Edgar Samsa y a Fabián Guevara, ¿no? Que han sido personas que también han vivido desde la perspectiva de los seguidores cómo es el metal aquí en Bogotá, ¿no? Listo. Voy a hablar ahora, digamos, puntualizar un poco frente a los hallazgos que ha tenido esta investigación y que en última se encontrará en el documental. Se ha logrado hacer como una reconstrucción de cuáles serían las bandas gestoras del metal en Bogotá, ¿no? Y digamos que se tiene como precedente que los pioneros del metal han estado en Medellín, pero digamos que aquí hemos encontrado también una información muy interesante frente a lo que podría también ser unos orígenes muy tempranos en Colombia de lo que sería el metal, ¿no? Incluso hay referencias un poco más antes, me las están tratando de buscar con precisión para referenciarlas tanto en el documental como en la investigación, ¿no? Y digamos, Minga Metal aparece en sus orígenes en el año 1979, aunque hay que hacer una claridad, y es que Minga en sus orígenes tenía un énfasis un poco más dado hacia la música protesta, y alrededor de los 80, de los 81, de 1980-81 es que comienza a dar sus incursiones hacia el género del metal. En 1981, y eso digamos que lo ha trabajado el profesor Reina, se surge o hay unas referencias de la banda Cocoa, que era un grupo de personas que comenzaron a interpretar covers de bandas de heavy metal, y que ellos básicamente lo hacían por su gusto que tenían a la música, y además que en una entrevista que ellos dan para la revista Semana de 1981, cortan de entrada la posibilidad a que esta propuesta de trabajo que ellos realizaran tuviese digamos, como un viso político, y ellos lo que planteaban era que no, que básicamente ellos hacían la música y que ellos la cantaban además en inglés, porque consideraban que esa música era muy coherente con el idioma de inglés, y tiene, digamos, que una fecha para el año de 1981, que digamos, es bien temprano para los orígenes del metal, no solo en Bogotá, sino en Colombia, ¿no? En 1981 también se tienen referencia de Neptuno y Láquesis, en 1986 de La Pestilencia, y seguido en el 87 de Darkness y Neurosis, ¿no? Ahorita, cuando se haga un tema de definición de cómo hemos definido el metal, vamos a proponer una discusión frente a lo que encontramos, porque pues cuando tratamos de generar los contactos para la entrevista con La Pestilencia, Héctor Mora, que es el representante de ellos, nos planteó inicialmente que sí, que no había problema, pero después plantearon que ellos en realidad no hacían metal, sino que ellos era hardcore. Luego no estarían dentro de la categoría de metal, digamos, eso es respetable. Ya también Jessica Morales de otra banda nos informó lo mismo, es decir, que hay una distinción, que así es, digamos, técnicamente existe la distinción, pero para efectos metodológicos nosotros englobamos la categoría metal, ahora lo vamos a ver, para incluir, digamos, todas estas músicas, digamos, todas estas
más bien subgéneros de música que tienen similitudes. Hablábamos con Carlos de UN Metal y pues planteábamos que es, digamos, absurdo pretender no contar una historia del metal en Bogotá sin hacer referencia, por ejemplo, a la pestilencia, ¿no? Entonces, digamos que ahí estamos tratando de hacer unos ajustes conceptuales, pero en todo caso la idea es que participe, por supuesto, la pestilencia, ¿no? Con Darnes ya pudimos hacer unas grabaciones con Jake y los muchachos, ellos están todavía, pues siguen ensayando y pues con toda la energía del caso, ¿no? Con Neurosis, pues digamos que a través de Carlos también de Metal UN se están haciendo los acercamientos a Jorge Mackenzie porque él inicialmente había planteado hace un buen tiempo que ya él cortaba toda participación en documentales y pues digamos que estamos tratando de vincularlo al proceso porque creo que la perspectiva de Jorge Mackenzie es muy importante para entender lo que ha sido la escena del metal en Bogotá. Él tiene una perspectiva muy crítica y digamos que este documental está abierto a esta riqueza y a esta, digamos, variedad de críticas que se pueda tener frente a lo que ha sido la escena, ¿no? Ya para el año de 1989 aparece Sentencia, en 1990 hay una explosión bastante significativa del metal en Bogotá con bandas como Nosferatu, Excalibur, Akerra, Kakuto. En 1991 aparece Bastar, Energía, Killcrops, Sangre Picha, 1992 Hades y Agony, ¿no? Hasta aquí digamos que hacemos esta enunciación, pero básicamente nosotros, pues como para irles mostrando en qué vamos, pero se ha hecho, digamos, una reconstrucción un poco más grande y sistemática casi hasta el año 2000 de las distintas bandas que han surgido, porque son bastantes, ¿no? Digamos, la escena de Bogotá es una escena particular porque genera muchas bandas, anualmente salen muchas bandas, pero anualmente también se acaban muchas bandas, ¿no? Que ese es uno de las paradojas que queremos contar en el documental, que a pesar de ser una plaza propicia y muy, digamos, rica para el metal a nivel no solo Colombia, sino Latinoamérica, paradójicamente muchas bandas no encuentran eco o no pueden, digamos, continuar con su función de generar metal, ¿no? Las líricas de las canciones dan cuenta, es muy interesante ese ejercicio, ¿no? Digamos, uno podría hacer incluso un ejercicio de reconstrucción histórica de los hechos sociales de Colombia a través de las letras que cantan o que plasman las distintas bandas de metal aquí en Bogotá, y no solo en Bogotá, eso es casi una constante en Colombia, ¿no? Esto, por ejemplo, este fragmento está en la página oficial de Darkness y plantea: las letras de Darkness, crudas y mordaces, reflejan el sentir de una sociedad inconforme, abordando temas como la pobreza, la desigualdad y la libertad. Y esto aplica para casi todos los años de la historia de Colombia, ¿no? Por ejemplo, la canción de Fango de la Pestilencia perfectamente sale para lo que estamos viviendo actualmente en Colombia, ¿no? Hace 5 años, ahorita, así, bueno, ¿sí? Siempre hay mucha corrupción, siempre hay todo el tema de la instrumentalización de la guerra y demás, ¿no? Entonces, digamos que este ejercicio, de hecho, una de las tesis que se citan, no recuerdo ahorita el nombre, no lo tengo aquí a mano, hace un estudio, como un análisis de contenido de las distintas letras de algunas bandas a nivel nacional por época, y es muy interesante para entender, como les digo, cómo las bandas se encuentran en la realidad colombiana y en la sociedad colombiana un caldo de cultivo infinito para, digamos, construir esta serie de temáticas, ¿no? Es decir, la sociedad colombiana ha sido tan sufrida, tan llena de cuestiones de desigualdad, de pobreza, de violencia, de corrupción, que el tema se vuelve paradójicamente casi infinito y lamentablemente casi infinito para temas asociados a las líricas de las bandas, ¿no? Digamos que, bueno, este ya es un cuadro como conceptual frente a lo que nos planteaban los jurados del IDARTES en términos de la subjetividad, ¿no? Entonces, el concepto de subjetividad tiene que ver con esa capacidad o esa necesidad autónoma de la persona
de construir un yo o una identidad de acuerdo a, para el caso del metal, ojo, un contexto social, político y psicológico que determinaba para la época esas situaciones, ¿no? Acuérdense que en los 80 se generó mucho el tema del narcotráfico, de la violencia, de esa angustia y digamos de esa apatía de los jóvenes frente a su proyecto de vida, y eso logró que el metal, con esa potencia que caracteriza su música, con esa transgresión en las letras, pero no solo en las letras, y lo vamos a ver ahorita, sino además en la estética que manejan. Fíjense, si ustedes se remiten a hacer un análisis de las carátulas de los distintos grupos que son reconocidos y no tan reconocidos aquí en Colombia, se dan cuenta que esas carátulas presentan una estética muy agresiva, muy fuerte, muy transgresora, incluso transgresora en términos de lo que significa la cultura tradicional colombiana, con un fuerte énfasis en lo católico, que lo vamos a ver ahorita más tarde, y eso genera que las personas o los jóvenes de la época, ¿sí?, digamos, se vinculen fácilmente a el metal como no solo un pasatiempo, sino como un estilo de vida, ¿no? Y generan a través de esa otra edad, es decir, de ese mundo de los adultos, de ese mundo donde la familia tiene mucho que ver en relación a las decisiones que toman estos chicos de pronto asumir su identidad con el cabello largo, con sus punteras, con sus pintas de negro, con sus camisas, taches y demás, ¿no? Entonces esto, digamos que ha sido muy interesante para entender cómo este proceso ha generado esas subjetividades que se ha dado en otros contextos, ¿no? Igual el tema, por ejemplo, hoy en día del rap o del hip hop, que hace lo mismo, que es una fuerza también musical que logra convocar desde las identidades a un montón de pelados que se aglutinan en torno a eso por la misma crítica social que da el hip hop, ¿no? O lo que ha pasado con las barras bravas o con, bueno, eso digamos que se vuelve casi repetitivo y cíclico en el devenir de los jóvenes, por lo menos aquí en la realidad bogotana y colombiana, ¿no? Listo, nosotros, como les decía anteriormente, propusimos una definición muy general del metal para que precisamente dentro de esta definición diera campo a todas estas expresiones que, viendo en el desarrollo del documental, pueden ser incluso antagónicas, pero entonces lo definimos como una propuesta musical específica que incorpora la radicalización de sonidos y la potencia de sus ritmos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el riff, bueno, con los músicos saben mejor que yo eso y lo vamos a desarrollar, y pues básicamente el protagonista es un músico y él nos cuenta eso en el documental, ¿no? Pero también se caracteriza por la incorporación de una estética visual cargada de simbolismos propios de lo macabro, lo diabólico, lo caótico, lo mortal, entre otros, ¿no? Igualmente unas líricas que van desde la crítica social, pasando por las crisis subjetivas de individuos en entornos contemporáneos, lo diabólico y satánico, el maltrato animal, la devastación ambiental, por citar tan solo algunas, ¿no? Digamos que en la búsqueda de conceptos y de experiencias de lo que significa el metal, logramos, digamos, apostar a esta definición que, como les decimos en términos metodológicos y conceptuales, lo que buscan es convocar una gran cantidad de expresiones y de parámetros musicales que quepan en este, ¿no? Vamos a ver el tema de, por ejemplo, lo que es el punk y lo que es el hardcore en términos de esa sincronía que puedan tener con el metal, porque precisamente, fíjense ustedes, a veces cuando se hacen estos grandes festivales o los festivales locales, no hay distingo, es decir, uno va a sodarse un Darkness al lado de un Desecreta y termina con un Peste, ¿no? O en el mismo Rock al Parque, ¿no? Entonces, fíjense que la escena permite generar esta mixtura que se da en la práctica cuando se va, por ejemplo, a un concierto o cuando uno escucha música, aunque sí hay, digamos, personas que son bastante, digamos, fieles y radicales a los estilos, pero por lo general, digamos que hoy en día se generan esas mixturas, y esa es una característica que veremos y que se ha logrado, digamos, evidenciar de las bandas aquí en Bogotá, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Cuáles son, digamos, esas características que además llevan dentro del metal? Pues la figura del metalero es clave, o sea, del metalero, ahí me faltó de la metalera también, porque hacen parte de la escena. Hay una estética, y es una estética que llama a la transgresión, como ya les había dicho, y ahorita la vamos a desarrollar. Pero también
para muchas personas, el metal se planteó como una perspectiva de vida, es decir, como una forma de mirar la vida de manera particular, con unos aspectos determinantes, es decir, una perspectiva crítica, no comen enteros, ciertamente pesimista, inconforme, y hay, digamos, un malestar frente a las condiciones sociales, ¿no? Digamos que de validar es que para la época en la cual el metal comenzó a tener asiento aquí en Bogotá, pues el Internet era algo no muy generalizado, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Entonces, los mecanismos por los cuales las personas accedían a conocer música tenían que ver con el voz a voz, es decir, se iba uno a la 19 a hablar con los disqueros, o a través de esos programas de radio que generaron época, ¿no? El Metal en Estéreo, el Expreso, sí, todos estos programas que lograron generar una cultura de esta música que era algo muy complicado en aquella época de conseguir de manera generalizada, ¿no? Entonces, digamos que había la posibilidad de tener una perspectiva de vida. Por lo general, todo metalero tiene esa perspectiva de vida, pero además, algunas otras personas lo asumieron como proyecto de vida, es decir, tratar de hacer música para vivir del metal. Es decir, yo quería ser un músico tan virtuoso que pudiera vivir de la interpretación de la música, del metal y tal, pero digamos que la realidad es muy similar a lo que ocurría a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, con todo el tema de los artistas, ¿no? Frente a la fuerza del proceso de industrialización, y en últimas el artista terminaba trabajando para pagar su arte, para hacer su arte. Es decir, esa es una perspectiva totalmente romántica, y muchas personas dentro de la escena del metal hoy en día viven para el metal, es decir, trabajan y entonces con lo que sacan de su trabajo, además de pagar el arriendo, además de pagar sus obligaciones y demás, tienen que pagar las cuerdas, tienen que pagar los espacios de ensayo, tienen que, sí, todas estas cuestiones. Entonces fíjense que ahí también hay una vocación del artista, del músico, que a pesar de esa adversidad lo que hace es, digamos, garantizar su gusto a través de su labor, pues de su trabajo, ¿no? Que esto es algo muy interesante. Digamos que sobre esto tiene que ver mucho el documental que estamos trabajando, ¿no? Y en términos de la estética, pues digamos que es muy interesante porque la estética es jalonada principalmente por las bandas, es decir, las bandas, y a través de los medios, sea internet, sean medios masivos de comunicación, lo que sea, se transmite o se impone un estilo, ¿no? Que se replica en el metalero, ¿no? Incluso dentro del trabajo estamos haciendo también un análisis de toda esa, digamos, construcción iconográfica que se da alrededor del metal, no solo, por ejemplo, en el tipo de letra, sino también en el tipo de carteles, que son todos como muy similares, en la forma de transmitir la información del metal, que se generan unos códigos particulares de interpretación entre el grupo de metaleros, pero además también esa estética del metalero, que es la figura característica y tradicional que se le asigna, y que en aquellas épocas fue muy transgresora e incluso muy cargada de estigmas, ¿no? Porque el metalero entonces o era satánico, o además de ser satánico era drogadicto, y estas cuestiones, digamos que en una sociedad tan conservadora y tradicional como la de nosotros, generaba unos estigmas muy fuertes, ¿no? Que se atravesaban por el papel, entre otras, que tiene la autoridad para el control social en las calles por la noche cuando hacen requisas y demás, ¿no? Bien, el tema de la escena también es algo que estamos desarrollando en el documental y en la investigación, y hemos logrado, digamos, encontrar algo muy interesante, que era lo que les decía ahorita, cómo se generó un proceso de cogestión de información, música, atuendos a través de canales oficiales. Es decir, es digamos, muy diciente cuando Parabellum, creo que fue Parabellum o Reencarnación, cuando grabaron en Discos Lux allá en Medellín, y que
pues se genera todo un mito urbano cuando se totean los amplificadores o las máquinas de grabación, precisamente porque en esa época aquí solo se grababa música tropical, música tradicional, música, sí, la música de ese folclore colombiano, y eso hacía que conseguir digamos, la música se diera a través o de ir a la 19 a que le grabaran a uno los cassettes, o ahorrar todas las vacaciones, todas las 11 para comprarse un disco en esa época, un LP o un cassette original, o entre los amigos hacer todo el tema de una especie de piratización de estos discos. Yo compraba el original y se lo grababa a mi amigo, y así se iban rotando, ¿no? Porque acceder a esta música era una cuestión, digamos, muy complicada. En tanto, lo que les digo, aquí los almacenes de música escasamente, por ahí sacaron alguno de Metallica, uno de Megadeth, y pare de contar, ¿no? Y tenía que uno apelar a esos otros canales, lo que generaba, por ejemplo, una precarización para las personas que hacían música, porque era muy complicado conseguir en aquella época a alguien que les hiciera una producción. Andrés Durán hace unas reflexiones bien interesantes frente a cómo muchas de estas productoras independientes lograron, digamos, salir a la fama a través de la promoción de grupos de metal, y él hace énfasis en grupos de metal. Así esas productoras hoy en día no quieran saber nada de esos grupos de metal. Desafortunadamente no dio nombres, pero prometo averiguar los nombres de esas productoras. Hay unas experiencias de cogestión y apoyo colaborativo entre las bandas, es decir, cuando la escena se precariza de tal manera, es decir, bueno, la música en Colombia, dentro por ejemplo, la encuesta de consumos culturales del DANE da cuenta que la música, tanto los consumos a través de plataformas streaming como el tema de los conciertos, es algo que le genera muchos, pero muchos ingresos al sector de la música. Pero ¿a quién le llegan esos ingresos? Es lo que ocurre casi en todos los sectores económicos. Los ingresos se quedan en los intermediarios y poco o nada le baja a los que hacen la música, que son las bandas, ¿no? Entonces esto genera que las bandas tengan que implementar estrategias colaborativas, por ejemplo, de intercambio de toques. Entonces me decía Miguel Diego de Licantropy, que me decía, no, hermano, es que, por ejemplo, yo hablo con los de Manizales y ellos me invitan a un toque allá, yo después organizo un toque aquí, los invito a ellos, nos mandamos CDs. Entonces se genera digamos, todo un ejercicio, todo un proceso de intercambio, casi de trueque, por decirlo de alguna manera, que dinamiza la escena y permite que estas bandas tengan cierto grado de supervivencia, cierto grado de difusión y cierto grado de participación en una escena que, como les digo, se da el lujo de traer superbandas internacionales aquí a la ciudad de Bogotá, que no está mal, está muy bien, pero pues que, digamos, tiene esas dicotomías que plantea el sistema de mercado, ¿no? Ahí también, perdón. En la escena también hay una discusión, no una discusión, sino un ejercicio muy interesante entre los músicos que son empíricos y los técnicos en la práctica musical, ¿no? Al principio, por ejemplo, hablábamos con Henry de Ingram y el tema era muy, digamos, muy de, uy, vamos a aprender así como muy, pero ya después se comenzaron a hacer especializantes, digamos, personas se comenzaron a especializar en la música. Hay muchos músicos muy virtuosos que estudiaron música para practicar pero también hay personas que se han dedicado a practicar de manera empírica a través de el conocimiento con otros, pero no necesariamente a través de una academia musical. Entonces, digamos que esto también es algo muy interesante y que tienen igual cabida y participación dentro de las bandas, ¿no? Tenemos todo el tema de cogestión de eventos y organización de grandes eventos. En cogestión de eventos, lo que les decía, es decir, se hacen estos toques barriales, se hacen estos toques en salones comunales. En la época que nosotros comenzamos, por ejemplo, era clásico las bodegas de Icaza en las Américas, en la 68 con Tercera, en Suacha, en Bosa, sí, digamos que eran espacios muy underground para donde se iban a ver las bandas pues que uno gustaba, ¿no? Y también, pues, digamos, para la escena, afortunadamente, hoy en día hay una variedad de eventos internacionales impresionantes, todo lo que se hace en el Royal Center, lo que se hace en Ace of Space, lo que se hace en OSI, digamos que son unas expresiones que dan cuenta de que esta escena en Bogotá es una escena muy, muy importante para el metal, ¿no? Digamos, aquí hay un tema como dentro de los hallazgos, un tema como podría ser también problemático en términos del lugar del metal, ¿no? Partimos de la base de que el metal se incorpora dentro de la categoría de música popular.
Pero la música popular es una categoría muy amplia y hay cualquier cantidad de expresiones musicales y que se define básicamente es por ese gusto o por esa masificación que ha tenido la música popular y que se manifiesta, pues, digamos, en estos grandes y gigantescos de conciertos, por ejemplo, en la forma en que grandes, digamos, cantidades de personas a nivel mundial acceden a este tipo de música y que se diferencia, podría plantearse de lo que se llama la música, entre comillas, culta o clásica, que pues es la que conocemos de conservatorio y de salas de concierto, ¿no? Entonces, dentro de la música popular, pues, el metal entonces se ubicaría en un sistema de mercado-consumo y esto determina significativamente la participación de las bandas nacionales en esas relaciones de oferta y demanda. Básicamente, si usted no vende, está por fuera, ¿sí? Porque así es, digamos, el mercado o el sistema de consumo. Si usted no tiene un buen promotor o un buen manager que garantice visibilidad, que garantice oferta, que garantice esto, pues muy seguramente su permanencia en la escena va a estar restringida a la capacidad que usted tenga de autofinanciamiento de su banda. Por otro lado, el metal es una música popular, pero dentro de esa música popular ocupa un lugar periférico, segregado y estigmatizado. ¿Por qué? Porque, como les decía, Colombia es uno de los países más tradicionales y más conservadores, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial. Ahí el World Valley Survey es la encuesta mundial de valores y ellos hacen unas oleadas periódicas, es decir, cada 7 años creo, están haciendo estas oleadas, es decir, estas, digamos, grandes encuestas. Ellos llaman oleadas es para significar grandes encuestas, ¿no? Y en esas encuestas ellos miden los valores que tienen, digamos, las sociedades y lo definen entre las sociedades tradicionales y las sociedades seculares, es decir, las que son, digamos, todo lo contrario a estas tradicionales, no son valores más individuales, sus planteamientos tienen que ver un poco más con lo que se llamaba en alguna época el protestantismo, es decir, desvincular de la vida pública todos estos preceptos religiosos que determinan para bien o para mal algunas sociedades. Pero Colombia está, creo que se me olvida, con Qatar, no sé, con Estados Unidos, bueno, Estados Unidos está un poquito más arriba, pero Colombia es el segundo país más tradicional y eso significa que en Colombia la moral asociada a los valores católicos, ¿sí?, determinan mucho las percepciones de las personas, determinan mucho las dinámicas públicas que se dan en la ciudad. Acuérdense, por citar solo un ejemplo, el caso Marduk, que en Colombia, en Bogotá por lo menos, no se pudo presentar Marduk por toda esta presión que hicieron estos sectores muy poderosos, pero además muy tradicionales y católicos, para evitar que se presentara esta banda. Y esto incide, como les digo, en que el mercado del metal como tal en la música sea, digamos, restringido y no tenga una participación significativa. Yo, como les digo, estoy analizando las encuestas de consumo cultural del DANE. Estoy analizando también los informes que saca la alcaldía, pero todavía no he ubicado cuál es el lugar, digamos, en donde está el metal en esa participación de ventas, en esa participación de todo lo que tiene que ver con plataformas de streaming, que es lo que hoy en día está dando toda la plata. Y, por ejemplo, plataformas de streaming como YouTube y como Spotify, leían en algún artículo, tienen unos réditos muy importantes, es decir, mucha ganancia, pero esta ganancia en términos real a los artistas del 100% equivale más o menos entre el 5 y el 15%, es decir, el artista como tal se está llevando solo ese porcentaje frente a lo que hacen los intermediarios. Por eso les decía que hay un tema ahí de la intermediación y el papel que tiene esa intermediación en el sistema de mercado-consumo. Y la paradoja, cuando yo les decía al principio el tema de los desencuentros, es que uno desde la perspectiva del metalero es muy romántico frente al papel que desempeña el metal, por lo menos en la forma de vida de uno. Pero cuando uno se da cuenta de esto, uno pues se da cuenta que el capitalismo es tan fuerte que logra absorber
de manera sutil todas estas expresiones contraculturales que precisamente surgen para contrarrestar el capitalismo, pero en últimas el sistema de mercado es tan, digamos, sagaz que logra cooptar estas expresiones incluso de rebeldía, bueno, lo que ustedes quieran para volverla un producto de consumo y de esta manera irse nutriendo más de estas expresiones, ¿no? Que es, digamos, uno de los desencuentros que uno puede tener frente al papel del metal como una apuesta de vida que hace que se vaya un poco más allá de lo que exige el sistema de consumo, pero pues digamos que ahí estamos metidos, ¿no? Y digamos que ya para ir cerrando el tema de lo que se ha venido encontrando, hay unas particularidades del metal aquí en la ciudad de Bogotá y es esto, son las mixturas de los estilos, ¿no? Entonces, si ustedes se remiten a las páginas oficiales de las distintas bandas o uno hablando con ellos, se generan unas mezclas, por ejemplo, Ingram, Power Trash, Soulless, Melodic Death, Nosferatus es Atmospheric Black, Herejía, Death Symphonic. Bueno, fíjense que hay toda una serie de estas mixturas que hacen que el metal, que la escena del metal en Bogotá se permita para esa, digamos, esa creatividad, esa posibilidad, digamos, ese acto creativo de los músicos de darse la posibilidad de incursionar en distintos géneros para garantizar como todo el tema de nuevos sonidos, ¿no? Incluso en el libro de Metal Extremo se habla de las corrientes folk, ¿no? Que tienen que ver mucho con ese contenido folclórico, es decir, tradicional de cada uno de los contextos y cómo ese contenido entra a ser parte vigorosa de la producción creativa que hacen las bandas, ¿no? Listo, ya para como ir cerrando y abrir de pronto el tema para la participación y las preguntas que ustedes tengan, les voy a contar un poquito en qué ha consistido el documental. El documental se planteó calidad 4G, es decir, que eso es cine documental, ¿no? Pero por el tema de la pandemia, es decir, nosotros no podemos hacer, como decir, este tipo de grabaciones que se están haciendo a través de plataformas como Google Meets, como Zoom o como la de Microsoft, Teams, porque la calidad entonces bajaría muchísimo y se afectaría entonces el documental y ya no quedaría para cine documental. ¿Y por qué lo planteamos como cine documental? Porque creemos que un ejercicio, una apuesta de esta naturaleza que pretende visibilizar la vida y obra de un artista del metal debe ser, digamos, una pieza que se pueda observar en distintas latitudes, ¿no? Y estos documentales son interesantes para eso, para conocer cómo una expresión tan global como el metal tiene sus particularidades en el relato que nosotros estamos haciendo aquí en la ciudad de Bogotá, ¿no? Y se plantea en 3 momentos, ¿no? Haciendo homología a los movimientos de las obras clásicas, pues tiene un preludio que es contar la historia de nuestro protagonista, cómo comienza en la escena de metal en Bogotá, todo lo que estábamos hablando, cómo se daba para acceder a la música, acceder a las pintas, ir allá al centro comercial que queda al lado de Lourdes a comprarse las camisetas ahí de Metallica, de Ozzy, de los grupos que en esa época estaban impactando y que eran camisetas muy difíciles de conseguir precisamente porque aquí en Colombia no había un mercado abierto grande para eso porque hasta ahora estaba surgiendo, ¿no? Interludio, que es la parte pues intermedia, donde nuestro protagonista comienza a entrar, a pesar de ya ser un músico virtuoso, haber participado en varias bandas, comienza como a reflexionar frente a su papel dentro de la escena, al papel del metal dentro de su vida, y ya en Postludio se hacen las reflexiones un poco más existenciales, incluso nadaístas en términos de pues, ¿qué, hermano? Yo llevo toda la vida viviendo esta vaina y ¿qué? Sí, o sea, digamos que se dejan ahí unos interrogantes como interesantes, ¿no? El protagonista es Elías Olmos, un amigo, y digamos que documental aborda aspectos de su vida personal, de sus relaciones sociales y de su experiencia musical, todo orientado, aquí iba la palabra metal, pero se fue, orientado a el metal, ¿no? Y a través de la vida de Elías, entonces se va a contar la escena, se va a contar la historia, la estética y las bandas, ¿no? Es un ejercicio que, digamos, estamos armando
con la sutileza para cuando, digamos, Elías hable, aquí está Ángel en el concierto del Tortazo, para cuando Elías hable, por ejemplo, de su primer disco de Itiria, pues vamos a llamar la entrevista que se hizo con Reinel, por ejemplo. Cuando hable también de la amistad que tuvo con la gente de Ingrad, pues llamamos a Henry. Así, entonces digamos que más o menos se está construyendo el documental desde esta, digamos, desde esta forma, ¿no? Ahora, y en esto digamos que lo hemos estado discutiendo mucho con el Instituto Distrital de las Artes, y es que por el tema de la pandemia, pues como les dije, no hemos podido realizar nuevas grabaciones en calidad 4K. Ya tenemos, yo creo que el 80% del material para hacer un primer capítulo. Y ese primer capítulo podría ser la vida y obra de un artista, que, como les digo, trae a colación algunas bandas y concluir ahí el primer capítulo de lo que sería la historia. Y hacer otros 5 o 6 capítulos contando además la escena, contando además la historia ya más puntual, contando además la estética y contando pues cada una de las historias de las bandas, ¿no? Creemos nosotros con el tutor de la investigación es Mauricio Tamayo. Mauricio Tamayo es un muy reconocido productor de cine y televisión aquí en Colombia. Él actualmente está como subdirector o director de contenidos de Señal Colombia. Él no pudo asistir porque precisamente tenía una reunión con el gerente de RTBC, pero digamos que con él estamos tratando entonces de construir una historia en capítulos, porque además la pandemia nos obligaría a ir cerrando lo que nosotros ya hemos venido realizando, de manera tal que tendríamos que entonces fragmentarla, pero eso nos daría, digamos, la posibilidad de ahondar un poco más las historias de vida de cada uno de los músicos. Aquí, por ejemplo, aquí están viendo a los Juanes, que son parte del equipo de producción, y ellos son los que se encargan de hacer las grabaciones, y aquí pues en la Media Torta pudimos sacar un maravilloso material de apoyo, ¿no? ¿Con qué bandas hemos tenido, digamos, entrevistas? Con Darkness, con Ingram, con Ithirial, con Lycanthropy y con The Secret. Aquí está precisamente Mauricio Tamayo, están los integrantes de The Secret y están pues el equipo de grabación, ¿no? Tenemos pendientes un montonón de bandas, incluidas, porque ustedes preguntarán, bueno, todas estas bandas, la mayoría son integrantes masculinos, ¿no? ¿Qué pasa con la participación de las bandas o de la mujer dentro de la escena? Pues digamos que ya tenemos contactos, como les digo, gracias a Carlos de Metal UN, pudimos tener contacto perdón, con Caterina Arévalo, con Lina, se me olvidó que se hizo, Lina Parra, y con Jessica Morales, que son personas que lideran bandas de metal. Bueno, Jessica, como les decía, es de hardcore, pero pues ella tiene la intención de participar, y para contar también cuál ha sido el papel y la participación de la mujer dentro de una escena que ha sido, digamos, que sí ha sido, digamos, preferentemente con un énfasis patriarcal, ¿no? Digamos, con un énfasis de participación masculina, ¿no? Pero, pues, digamos que lo interesante de la participación de ellas es tener esa perspectiva o cómo ven, digamos, la participación de la mujer dentro del documental y de la investigación, ¿no? Bueno, pues aquí está Mauricio Tamayo, Carlos de Buene, él es Elías Olmos, y aquí está pues Henry e Ingram, y está Diana, que nos ha ayudado muchísimo en el tema de la producción y de conseguir contactos y demás, ¿no? Ahorita en un ratico, si ya se conectó Diana, pues le damos la palabra también para que nos cuente cómo le ha parecido esta experiencia, ¿no? Ahora, ¿para cuándo? Digamos, lo que hemos hablado con el IDARTES, perdón, y lo que hemos tratado de negociar es, pues lo que pasa es que esto, como es año 2019, es decir, todavía era plata del plan de desarrollo de la administración de Enrique Peñalosa, y ya tuvimos un cambio de administración, es decir, está la alcaldesa Claudia, y ahí hay un tema de presupuestos que hace que sea muy complicado alargar el tema del documental. El plazo máximo que nos han dado es el 24 de julio. Aspiramos, como les decimos, a que el gobierno nacional dé concesiones, por ejemplo, al sector de audiovisuales ahorita finales de mayo, y nos daría un tiempo de terminar de hacer unas entrevistas para completar lo que le decimos el capítulo vida y obra del metal, ¿no?
Ahora, como estamos pensando hacer el tema un poco, digamos, más amplio en el tiempo, digamos, estamos abriendo también a través de la posibilidad que nos da la Universidad Nacional para las personas que de pronto están escuchando y tengan información, quieran dar su testimonio, darnos datos referentes, algunos que tengan archivos sonoros, de imágenes, todo eso, pues pueden escribirme al correo que aparece aquí, gomezeslava@gmail, y o al número telefónico 321-337-5384. Quiero hacer también una publicidad. Ahorita a las 8 se va a hacer en UN Metal, en la 98.5 Bogotá, de la Universidad Nacional. Se va a hacer un programa en donde ustedes van a poder, con Carlos, yo ahí también participo, y se van a presentar algunas canciones representativas de las bandas que están participando actualmente en el documental, ¿no? Como les digo, vamos a meter otras muchas bandas, vamos a meter otras muchas testimonios de personas que quieran participar, de académicos, de personas que han estado en el medio de la radio, de gestores culturales, de las personas que organizan conciertos, porque digamos que la idea es que este documental permita visibilizar en su integridad todo lo que ha sido la escena del metal en Bogotá.